El puerto de Veracruz en 1897 era un hervidero de contrastes donde la modernidad llegaba en los barcos extranjeros, mientras las supersticiones coloniales aún dictaban el destino de los más vulnerables. Entre las calles empedradas del barrio de La Huaca, donde las casas de adobe se apiñaban contra el malecón y el salitre corroía tanto las fachadas como las esperanzas, vivía Socorro Mendoza, una mujer de 62 años, cuya reputación de partera y curandera la había convertido en una figura tanto respetada como temida. Su nieta, Esperanza, de 14 años, había nacido con las piernas torcidas hacia adentro, una condición que los médicos del hospital militar llamaban pie equino varo bilateral, y que los vecinos, con menos compasión, denominaban simplemente el castigo. La niña no podía caminar sin ayuda, arrastrándose por el piso de tierra de la vivienda o apoyándose en un bastón improvisado que su padre había tallado antes de morir en un accidente en los muelles 3 años atrás. Pero fue en junio de ese año, cuando el calor húmedo del Golfo de México volvía el aire casi irrespirable, y las moscas zumbaban sobre los pescados podridos del mercado, que doña Socorro tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que el barrio entendía los límites entre el amor y el horror. Si estás disfrutando de esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. La casa de los Mendoza estaba ubicada en el callejón del Cristo Negro, una vía estrecha donde el sol apenas penetraba al mediodía, y donde el olor a humedad y a mariscos fermentados se mezclaba con el aroma del café que tostaban en la tienda de don Evaristo. Era una construcción típica de las viviendas pobres del puerto. Paredes de adobe blanqueadas con cal, techo de tejas rojas que goteaba durante las tormentas, un patio interior con un pozo compartido con otras 3 familias, y 2 habitaciones separadas por una cortina de manta desteñida. En la habitación principal, dormía Socorro con su hija Refugio, madre de Esperanza, quien trabajaba lavando ropa para las familias adineradas del centro. En la segunda habitación, más pequeña y sin ventana, dormía Esperanza en un catre de madera cubierto con mantas raídas que olían a orines y a la pomada de alcanfor que Socorro le aplicaba en las piernas cada noche, rezando oraciones que había aprendido de su propia abuela, mezcla de latín católico y palabras en náhuatl que ya nadie comprendía del todo. Refugio Mendoza era una mujer de 34 años que parecía tener 50. El trabajo incesante, la viudez prematura y la preocupación constante por su hija habían cavado surcos profundos en su rostro moreno, y sus manos, permanentemente agrietadas por el jabón de piedra y la lejía, temblaban ligeramente cuando no estaban ocupadas fregando o retorciendo telas. Cada madrugada, a las 4, se levantaba para ir a buscar agua al pozo comunitario antes de que las demás mujeres llegaran y formaran una fila interminable. A las 5 ya estaba en el lavadero público junto al río Jamapa, donde un grupo de lavanderas se reunía entre risas, chismes y canciones para golpear la ropa contra las piedras hasta que el agua salía limpia. Pero Refugio nunca participaba de las conversaciones. Se mantenía apartada, con la cabeza gacha, porque sabía que en cuanto ella se alejara, las otras mujeres comenzarían a hablar de su hija, de la maldición que pesaba sobre su familia, de los rumores sobre el padre de Esperanza y las circunstancias de su muerte, que algunos decían no había sido un accidente sino un suicidio provocado por la vergüenza de tener una hija lisiada. Esperanza era una niña de rostro dulce y ojos negros enormes, que parecían contener una inteligencia y una tristeza que no correspondían a su edad. A pesar de su condición física, había aprendido a leer gracias a las lecciones de un sacerdote jesuita que visitaba el barrio una vez al mes para dar catecismo. El padre Anselmo había quedado impresionado por la rapidez con que la niña memorizaba las oraciones, y había comenzado a prestarle libros de la pequeña biblioteca del convento. Vidas de santos, poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y hasta un ejemplar maltratado de las fábulas de Esopo. Esperanza los leía una y otra vez, sentada en el umbral de la puerta de su casa,
apoyada contra el marco, observando el mundo exterior que para ella era un lugar al que pertenecía solo como espectadora. Los niños del barrio la evitaban o la molestaban con crueldad casual, imitando su forma de caminar cuando pasaban frente a su casa, arrastrando un pie mientras se reían. Las niñas de su edad ya comenzaban a ayudar en las tareas del hogar, a ir al mercado, a aprender a cocinar y a coser, preparándose para el matrimonio que las esperaba en unos pocos años. Pero para Esperanza no había tal futuro visible. ¿Qué hombre querría casarse con una tullida? ¿Qué familia aceptaría pagar una dote por una muchacha que no podría trabajar ni tener hijos sin complicaciones? Socorro Mendoza observaba a su nieta con una mezcla de amor feroz y desesperación que le quemaba el pecho. Había traído al mundo a más de 200 niños en sus 40 años como partera. Había salvado a docenas de mujeres de hemorragias mortales con sus ungüentos y sus rezos. Había curado fiebres, dolores de estómago y mal de ojo con sus hierbas y sus rituales. Pero no había podido curar a su propia nieta. Había probado todo: baños de agua bendita mezclada con ruda y romero, cataplasmas de barro rojo del río aplicadas durante las noches de luna menguante, masajes con aceite de coco bendecido por el obispo durante la Semana Santa. Había llevado a Esperanza a ver al médico francés que trabajaba en el hospital, un hombre de bigotes grises llamado Doctor Comón, que examinó a la niña con instrumentos de metal frío y declaró que solo una operación compleja podría corregir la deformidad, pero que tal procedimiento costaría más de 500 pesos y requeriría anestesia con cloroformo, que no siempre estaba disponible en Veracruz y que podía matar a la paciente. 500 pesos. Era más dinero del que Refugio ganaría en 5 años lavando ropa. Era imposible. Durante los primeros meses de 1897, Socorro comenzó a cambiar de maneras sutiles que Refugio notó, pero no supo interpretar. Su madre había dejado de aplicarle los ungüentos a Esperanza por las noches, diciendo que ya no servían de nada. Había dejado también de rezar el rosario con la niña antes de dormir, una costumbre que habían mantenido desde que Esperanza era bebé. En su lugar, Socorro pasaba largas horas sentada en el patio, mirando fijamente el pozo, fumando cigarros de hoja de maíz que enrollaba ella misma, sin hablar con nadie. Su mirada, antes viva y llena de determinación, se había vuelto opaca, perdida en algún lugar interno que Refugio no podía alcanzar. Una tarde de mayo, Refugio regresó del lavadero más temprano de lo habitual, porque había comenzado a llover, y encontró a su madre hablando sola en la cocina, de pie frente al fogón apagado, gesticulando con las manos como si discutiera con alguien invisible. «Mamá, ¿con quién hablas?», le preguntó Refugio, asustada. Socorro se volvió hacia ella con una expresión extraña, entre la confusión y la revelación, y respondió: «Con tu padre. Me está diciendo lo que debo hacer». El padre de Refugio, Tomás Mendoza, había muerto 20 años atrás, ahogado durante una de las tormentas tropicales que azotaban Veracruz cada verano. Su cuerpo había sido encontrado 3 días después, hinchado e irreconocible, entre los manglares al sur del puerto. Socorro no había vuelto a mencionar su nombre desde entonces, como si pronunciarlo pudiera traer de vuelta el dolor de esos días. Pero ahora, de repente, afirmaba que su esposo muerto le hablaba, que le daba instrucciones. Refugio sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor sofocante. «Mamá, papá está muerto. Nadie te está hablando», dijo con voz temblorosa. Socorro la miró con una intensidad que Refugio nunca había visto en sus ojos. «Los muertos siempre hablan, hija, siempre. Lo que pasa es que los vivos no sabemos escuchar. Pero yo sí. Yo sí lo escucho. Y él me dice que Esperanza está sufriendo innecesariamente, que su dolor solo va a empeorar. Que lo más misericordioso sería liberarla antes de que sea demasiado tarde». Refugio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Liberarla? ¿Qué quieres decir con liberarla?», preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta y no quería escucharla. Socorro se acercó a su hija, le tomó las manos con firmeza
y habló en un susurro urgente. Esperanza nunca va a poder caminar. Nunca va a poder casarse ni tener hijos. Nunca va a conocer la alegría de ser una mujer completa. ¿Qué va a pasar con ella cuando tú y yo muramos? ¿Quién la va a cuidar? ¿Va a terminar mendigando en las calles del puerto, arrastrándose por el suelo como un animal? ¿Eso quieres para tu hija? ¿Eso quieres que sea su destino? Las palabras de Socorro eran como cuchillos que se hundían en el corazón de Refugio, porque expresaban en voz alta los miedos más oscuros que ella misma había tenido durante años, pero que nunca se había atrevido a articular. Refugio retiró sus manos bruscamente. No digas esas cosas, mamá. Esperanza es mi hija. Es tu nieta. Dios tiene un plan para ella. Socorro soltó una risa breve y amarga. ¿Dios tiene un plan? ¿Cuál es ese plan, Refugio? ¿Que sufra toda su vida? ¿Que sea objeto de burlas y lástima? ¿Eso es lo que Dios quiere? Durante las semanas siguientes la tensión en la casa se volvió insoportable. Refugio comenzó a temer dejar a Esperanza sola con Socorro, aunque no sabía exactamente qué temía ni se atrevía a nombrarlo. Empezó a llevar a la niña con ella al lavadero, cargándola en la espalda en un rebozo como si fuera un bebé, a pesar de que Esperanza ya pesaba demasiado, y el esfuerzo le dejaba la espalda adolorida durante días. Las otras lavanderas miraban la escena con una mezcla de compasión y desdén. «Pobre Refugio», decían en voz baja, «va a terminar jorobada como su hija está tullida». Pero Refugio no les hacía caso. Lo único que importaba era mantener a Esperanza cerca, mantenerla a salvo, aunque no estuviera completamente segura de que la estaba protegiendo. Esperanza, por su parte, había notado los cambios en su abuela. La niña era perceptiva, quizás más de lo que era conveniente para alguien de su edad y condición. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre su madre y su abuela. Había sentido las miradas prolongadas de Socorro, cargadas de algo que no era exactamente amor, sino algo más complejo y más oscuro. Una noche, cuando Refugio había salido a buscar agua, porque el pozo se había secado temporalmente, y había que caminar hasta el río. Socorro se sentó junto al catre de Esperanza y le acarició el cabello con una ternura que resultaba inquietante. «Mi niña hermosa», le dijo con voz suave. «Sufres mucho, ¿verdad? ¿Te duelen las piernas? ¿Te cansas de no poder correr como los otros niños?» Esperanza la miró con sus ojos enormes y respondió con una madurez desconcertante. «A veces, abuela, pero yo no pedí nacer así. Es lo que Dios quiso, y mamá dice que Dios no se equivoca». Socorro apretó los labios. «¿Y si Dios se equivocó contigo, Esperanza? ¿Y si tu única forma de ser feliz es yéndote con los ángeles?» La niña se quedó callada por un momento, procesando las palabras de su abuela. Luego preguntó, «Abuela, ¿me quieres matar?» La pregunta, formulada con una inocencia brutal, dejó a Socorro helada. No supo qué responder. El mes de junio trajo consigo un calor aún más opresivo que el de mayo. El termómetro de la farmacia de don Luciano marcaba 38 grados a la sombra casi todos los días, y las noches no traían alivio sino solo una humedad pegajosa que empapaba las sábanas y hacía imposible dormir. Veracruz sufría además una de sus recurrentes epidemias de fiebre amarilla, traída probablemente por marineros de algún barco mercante. El hospital militar estaba saturado de enfermos que morían entre vómitos negros y delirios febriles, y las autoridades sanitarias habían ordenado quemar azufre en las esquinas para purificar el aire, lo que añadía un olor acre e insoportable al ya de por sí nauseabundo ambiente del puerto. En el barrio de La Huaca, 3 niños habían muerto en una semana, y el pánico comenzaba a extenderse. Las familias que podían permitírselo mandaban a sus hijos al interior, a pueblos más alejados de la costa donde el mosquito transmisor de la fiebre no prosperaba. Pero las familias como la de Refugio no tenían esa opción. Solo podían rezar y esperar. Fue en este contexto de enfermedad y muerte que Socorro encontró la justificación que necesitaba para llevar a cabo su plan. Una mañana, mientras Refugio estaba en el lavadero,
Socorro le dijo a Esperanza que la llevaría a ver al padre Anselmo, que el sacerdote había mandado a preguntar por ella, y tenía nuevos libros para prestarle. La niña se emocionó. Hacía semanas que no salía de la casa debido al calor y al miedo a la epidemia, y la perspectiva de tener algo nuevo que leer la llenaba de ilusión. Socorro la cargó en brazos, algo que ya no hacía frecuentemente porque sus propias fuerzas disminuían con la edad, y salió de la casa rumbo a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Pero no fueron hacia la iglesia. Socorro tomó un camino diferente, hacia el sur, hacia las afueras del puerto, donde el barrio se disolvía en terrenos baldíos, en antiguas salinas abandonadas y en pequeñas lagunas de agua estancada donde los mosquitos se reproducían por millones. Esperanza comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando vio que se alejaban cada vez más de las zonas habitadas. «Abuela, ¿a dónde vamos?» «La iglesia está en la otra dirección», dijo con voz cada vez más nerviosa. Socorro no respondió. Seguía caminando con determinación, sus sandalias hundiéndose en el barro reseco, su respiración cada vez más agitada por el esfuerzo y por lo que estaba a punto de hacer. Llegaron finalmente a una de las lagunas, un charco grande de agua verde y maloliente rodeado de vegetación baja y de basura acumulada. El lugar estaba desierto, no había casas cerca, no había testigos. Solo el zumbido incesante de los mosquitos y el graznido lejano de algunas gaviotas. Socorro depositó a Esperanza en el suelo, junto a la orilla de la laguna. La niña la miraba con los ojos muy abiertos, comprendiendo al fin. «Abuela, por favor no», susurró. Pero Socorro ya no parecía estar escuchando. Tenía la mirada fija en el agua, y sus labios se movían en una oración silenciosa, o quizás en una conversación con voces que solo ella podía oír. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria fragmentada y traumática de Esperanza. Socorro la levantó nuevamente, esta vez con una fuerza que parecía sobrenatural para su edad, y comenzó a caminar hacia el agua. Esperanza gritó, forcejeó con sus brazos débiles, pero no pudo hacer nada contra la determinación de su abuela. El agua les llegó primero a los tobillos, luego a las rodillas. Socorro seguía avanzando, murmurando. «Perdóname, mi niña. Perdóname. Es lo mejor. Es lo mejor». El agua les llegó a la cintura. Esperanza gritaba ahora con todas sus fuerzas, un grito que se mezclaba con sollozos desesperados. «Abuela, no. Mamá. Mamá». Pero no había nadie que pudiera escucharla. Socorro la sostenía con firmeza, preparándose para sumergirla. Y entonces, en el último momento, sucedió algo que ni ella misma había previsto. No pudo hacerlo. Sus manos, que habían sostenido a tantos bebés recién nacidos, que habían traído vida al mundo una y otra vez, no pudieron llevar a cabo el acto final de quitarla. Se quedó paralizada en el agua, temblando violentamente, mientras Esperanza seguía llorando aferrada a su cuello. El tiempo pareció detenerse. Pudieron haber estado ahí paradas en el agua 1 minuto o 1 hora. Socorro no sabría decirlo después. Pero finalmente algo se rompió dentro de ella, algún mecanismo de negación o de locura, y comenzó a llorar con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Retrocedió lentamente saliendo del agua, llevando a Esperanza de vuelta a la orilla, y se derrumbó en el suelo barroso, abrazando a la niña contra su pecho, repitiendo una y otra vez: «Perdóname, perdóname, perdóname». Esperanza, empapada, sucia, aterrorizada, no dijo nada. Solo temblaba. Estuvieron así hasta que comenzó a oscurecer, y el miedo a la noche las obligó finalmente a moverse. Socorro se levantó con dificultad, cargó nuevamente a Esperanza, y comenzó el largo camino de regreso al barrio. Ambas estaban en silencio, traumatizadas de diferentes maneras por lo que acababa de suceder, o más precisamente, por lo que había estado a punto de suceder. Cuando llegaron a la casa ya era completamente de noche. Refugio estaba en la puerta, frenética, rodeada de vecinos que habían organizado una búsqueda. Al ver a su madre y a su hija aparecer mojadas y cubiertas de barro,
Refugio corrió hacia ellas gritando: ¿Dónde estaban? Las busqué por todas partes. ¿Qué les pasó? Socorro no pudo mirarla a los ojos. Murmuró algo incoherente sobre haberse perdido, sobre haber caído en un charco, pero Esperanza la miraba fijamente, y Refugio vio en los ojos de su hija un terror que le heló la sangre. Esa noche, cuando Socorro ya dormía exhausta en su catre, Esperanza le contó a su madre lo que había sucedido. Le contó todo. El plan de su abuela, las palabras sobre liberarla, la caminata a la laguna, el agua llegándole al pecho, la certeza de que iba a morir. Refugio escuchó en silencio, con las manos tapándole la boca para no gritar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Esperanza terminó de hablar, Refugio la abrazó con fuerza y le susurró: «No te voy a dejar nunca más sola con ella. Nunca más. Te lo prometo». Pero cumplir esa promesa era más difícil de lo que Refugio imaginaba. No podía denunciar a su propia madre a las autoridades sin destruir a la familia, y sin que Esperanza tuviera que revivir el trauma testificando ante jueces y policías. Tampoco podía echar a Socorro de la casa, porque la vivienda era de ella, heredada de sus padres. Y sobre todo una parte de Refugio, una parte pequeña y oscura que le daba vergüenza reconocer, entendía de dónde venía la desesperación de su madre. Ella misma había tenido pensamientos similares en las noches de insomnio, preguntándose qué sería de Esperanza, si no hubiera sido más misericordioso que la niña nunca hubiera nacido, si no sería su deber como madre evitarle años de sufrimiento inevitable. Pero jamás había actuado sobre esos pensamientos, jamás había cruzado la línea entre la desesperación y el acto. Socorro sí lo había hecho, y eso era imperdonable. Los días siguientes fueron los más tensos que la familia había vivido jamás. Socorro parecía haberse hundido en una depresión profunda. Dejó de trabajar como partera, rechazando a las mujeres embarazadas que venían a buscarla, diciendo que ya no tenía fuerzas, que ya no era confiable. Dejó de comer casi por completo, adelgazando visiblemente. Pasaba las horas sentada en el patio, mirando el pozo, hablando sola. Los vecinos comenzaron a comentar que doña Socorro se había vuelto loca, que la edad y quizás alguna enfermedad del cerebro la habían quebrado. Refugio no los corregía. Que pensaran lo que quisieran. Ella vigilaba a su hija constantemente, llevándola consigo a todas partes o, cuando tenía que ir al lavadero, dejándola al cuidado de doña Remedios, la vecina del patio, una mujer mayor pero confiable que sabía coser y que le enseñaba a Esperanza a hacer bordados para mantenerla ocupada. Esperanza, por su parte, había dejado de hablar casi por completo. El trauma de lo ocurrido la había sumido en un silencio que asustaba a Refugio más que cualquier otra cosa. La niña ya no pedía los libros del padre Anselmo, ya no se sentaba en el umbral a observar la calle. Se quedaba en su catre la mayor parte del día, mirando el techo de tejas, con una expresión vacía. Por las noches tenía pesadillas terribles, despertándose gritando que se estaba ahogando, que el agua le cubría la cara, que no podía respirar. Refugio la consolaba como podía, meciéndola en sus brazos, cantándole canciones de cuna que Esperanza ya era demasiado mayor para necesitar, pero que parecían ser lo único que la calmaba. El padre Anselmo, preocupado porque Esperanza no había aparecido en semanas, visitó la casa una tarde y se alarmó al ver el estado de la niña. Habló con Refugio en privado, en el patio, y le preguntó directamente qué había sucedido. Refugio titubeó, pero finalmente le contó todo, bajo la promesa de que el sacerdote guardaría el secreto de confesión. El padre Anselmo era un hombre de unos 50 años, de origen vasco, que había llegado a México 20 años atrás, con la orden jesuita. Era conocido por su compasión y su pragmatismo, virtudes no siempre compatibles pero que él lograba equilibrar con habilidad. Escuchó a Refugio sin interrumpirla, y cuando ella terminó, se quedó en silencio por un largo rato, procesando lo que acababa de oír. Finalmente habló, con voz grave. Refugio,
Lo que tu madre intentó hacer es un pecado mortal, un pecado contra Dios y contra la naturaleza. Pero también es el acto de una mujer desesperada, rota por la vida. Necesita ayuda. Ayuda espiritual sin duda, pero también quizás ayuda de otro tipo. Refugio lo miró sin comprender. ¿Qué tipo de ayuda, padre? El sacerdote suspiró. Hay un convento en Xalapa, en las montañas, donde las hermanas de la caridad cuidan de personas que han perdido el juicio. Personas que son un peligro para sí mismas o para otros. Tu madre podría ir allí. Estaría bien cuidada. Y tu hija estaría a salvo. La sugerencia del padre Anselmo plantó una semilla en la mente de Refugio. ¿Era esa la solución? ¿Enviar a su madre a un asilo? ¿Separarla de la familia? ¿Internarla como si fuera una criminal o una demente? La idea le repugnaba, pero al mismo tiempo le ofrecía una salida a una situación que no tenía salida visible. Refugio le agradeció al sacerdote su consejo y le dijo que lo pensaría. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, los acontecimientos se precipitaron de una manera que nadie había previsto. Una noche, 2 semanas después del incidente en la laguna, Refugio se despertó sintiendo que algo no estaba bien. Miró hacia el catre donde Socorro dormía habitualmente y vio que estaba vacío. Se levantó alarmada y buscó por toda la casa. Socorro no estaba. Refugio corrió hacia la habitación de Esperanza y la encontró sola, durmiendo inquieta pero a salvo. Salió al patio. Tampoco. Fue entonces cuando vio que la puerta de la calle estaba entreabierta, algo que nunca dejaban así por la noche debido al peligro de ladrones. Refugio salió a la calle descalza, con solo su camisón de dormir, llamando a su madre en voz baja para no despertar a los vecinos. La noche estaba oscura, sin luna, y las calles del barrio estaban desiertas y silenciosas excepto por el ladrido lejano de algún perro. Refugio no sabía hacia dónde ir, así que siguió su instinto y se dirigió hacia el malecón, hacia el mar, porque le pareció que si Socorro estaba en algún estado de crisis, buscaría el agua, como lo había hecho aquella tarde en la laguna. Caminó rápidamente por las calles empedradas, sintiendo las piedras afiladas lastimándole las plantas de los pies, pero sin importarle. Llegó al malecón y recorrió con la mirada la extensa barrera de piedra que separaba la ciudad del Golfo de México, y entonces la vio. Socorro estaba de pie sobre el malecón, de espaldas a la ciudad, mirando hacia el mar negro e infinito, balanceándose ligeramente como si escuchara una música que solo ella podía oír. Refugio corrió hacia ella gritando, «¡Mamá! ¡Mamá, no!». Socorro se volvió al escuchar su voz, y Refugio vio su rostro iluminado por la luz de un farol lejano. Era un rostro en paz, sereno, casi sonriente. «Refugio», dijo Socorro con voz suave, «vine a pedirle perdón al mar y a tu padre. Él está ahí abajo esperándome. Me lo ha estado diciendo todas estas noches, que ya es hora de que vaya con él». Refugio sintió que el corazón se le partía. «Mamá, por favor, bájate de ahí. Ven conmigo. Vamos a casa». Socorro negó con la cabeza. «No puedo volver, hija. No después de lo que casi hice. No puedo vivir con eso. No puedo mirar a Esperanza a los ojos. Es mejor así». Y antes de que Refugio pudiera detenerla, Socorro se volvió hacia el mar y se dejó caer. El sonido del cuerpo golpeando el agua fue apagado por el ruido de las olas contra el malecón, pero para Refugio fue ensordecedor. Gritó con todas sus fuerzas, atrayendo la atención de un grupo de pescadores que preparaban sus redes cerca de ahí. Los hombres corrieron hacia ella preguntando qué había pasado, y cuando Refugio, histérica, les señaló el agua, 2 de ellos se lanzaron al mar sin pensarlo 2 veces. Buscaron durante casi media hora en la oscuridad, buceando entre las olas, palpando el fondo rocoso, pero no encontraron nada. El mar se había llevado a Socorro Mendoza, y no devolvería su cuerpo sino hasta 3 días después, cuando apareció flotando cerca de los muelles, hinchado y comido por los peces, irreconocible excepto por el vestido negro con bordados blancos,
qué refugio le había hecho años atrás para el Día de Muertos. El entierro de Socorro fue un asunto extraño y tenso. Acudieron muchas personas porque había sido una figura conocida en el barrio, pero los murmullos y las miradas de sospecha eran evidentes. ¿Por qué se había suicidado doña Socorro? ¿Qué había pasado realmente? Las versiones circulaban y se multiplicaban. Algunos decían que había enloquecido por la edad, otros que había visto apariciones demoníacas. Los más crueles sugerían que había cometido algún pecado terrible y que la culpa la había empujado a matarse. Refugio no dijo nada, no explicó nada. Soportó el funeral en silencio, con Esperanza a su lado, ambas vestidas de negro, ambas con los ojos rojos de tanto llorar. El padre Anselmo ofició una misa breve y discreta, omitiendo las partes del rito que normalmente se reservaban para quienes morían en gracia de Dios, porque el suicidio era considerado un pecado mortal que impedía la entrada al cielo. Pero el sacerdote, en un acto de compasión, añadió al final una oración personal pidiendo misericordia para el alma de Socorro, reconociendo que solo Dios podía juzgar verdaderamente el estado de su corazón en el momento de su muerte. Después del entierro, la vida de Refugio y Esperanza cambió de maneras sutiles pero profundas. La casa parecía más grande y más vacía sin la presencia de Socorro, aunque esa presencia en las últimas semanas había sido más una sombra amenazante que un consuelo. Refugio heredó los pocos bienes de su madre, algunos muebles, ropa, y la pequeña colección de frascos con hierbas medicinales y ungüentos que Socorro usaba en su trabajo de curandera. Refugio no sabía qué hacer con ellos, así que los guardó en una caja y la puso en el rincón más alejado de la casa, como si tuviera miedo de que las hierbas pudieran todavía contener algo del espíritu atormentado de su madre. Las mujeres del barrio dejaron de venir a pedir ayuda para sus partos, porque ahora asociaban la casa de los Mendoza con desgracia y locura. La reputación de Socorro, construida pacientemente durante décadas, se desintegró en días. Esperanza, sorprendentemente, comenzó a recuperarse poco a poco del trauma. El silencio que la había poseído durante semanas empezó a romperse. Volvió a hablar, primero en monosílabos, luego en frases cortas, finalmente en conversaciones completas. El padre Anselmo reanudó sus visitas y le trajo nuevos libros, y la niña volvió a sumergirse en ellos con avidez, como si la lectura fuera un refugio donde las piernas torcidas y las abuelas que intentaban ahogarla no existieran. Pero había algo diferente en Esperanza ahora, una dureza en su mirada, una desconfianza que no había estado ahí antes. Había aprendido, de la manera más brutal posible, que el amor podía coexistir con el impulso de destruir, que las personas que te cuidaban podían también ser las que intentaran matarte, que la familia no era garantía de seguridad. Era una lección terrible para una niña de 14 años, pero quizás, en las duras circunstancias de Veracruz en 1897, era también una lección necesaria para sobrevivir. Los meses pasaron. La epidemia de fiebre amarilla finalmente remitió con la llegada del otoño y las temperaturas más frescas. El puerto volvió a su rutina habitual de barcos que llegaban y partían, de mercaderes que negociaban café y vainilla, de prostitutas que trabajaban en los burdeles del centro, de niños que corrían por las calles jugando a ser piratas o soldados. Refugio siguió lavando ropa, aunque ahora con más dificultad porque su espalda, lastimada por años de cargar a Esperanza y de agacharse sobre las piedras del lavadero, le causaba dolores constantes. Pero no se quejaba. Había sobrevivido a la muerte de su esposo y a la locura y suicidio de su madre. Podía sobrevivir al dolor de espalda. Esperanza, aunque seguía siendo una niña con las piernas torcidas que no podría caminar normalmente jamás, encontró una forma de contribuir a la economía familiar. Comenzó a trabajar como escribana informal. El padre Anselmo había descubierto que tenía una letra hermosa y clara, y le enseñó a redactar cartas y documentos sencillos. Pronto, personas del barrio que no sabían leer ni escribir empezaron a acudir a Esperanza para que les escribiera cartas a familiares en otros pueblos, para que les leyera documentos oficiales,
para que les ayudara a llenar formularios. Cobraba unos centavos por cada servicio, y aunque no era mucho, ayudaba. Una tarde de noviembre, casi 5 meses después de la muerte de Socorro, Refugio estaba preparando la cena cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Era una mujer joven a la que no reconoció de inmediato, pero que se presentó como Lucía, sobrina de Socorro, hija de un hermano de Socorro, que había migrado a Ciudad de México décadas atrás. Lucía explicó que se había enterado recientemente de la muerte de su tía, y había venido a Veracruz para presentar sus respetos, aunque tarde. Refugio la invitó a pasar, le ofreció café, y las dos mujeres se sentaron a hablar. Lucía era una mujer de unos 30 años, elegantemente vestida para los estándares del barrio, con un aire de educación y refinamiento que contrastaba con la pobreza de la casa de Refugio. Trabajaba como institutriz en una familia adinerada de la capital, y parecía haber ascendido socialmente más allá de sus orígenes humildes. Durante la conversación, Lucía mencionó algo que hizo que Refugio se quedara helada. Dijo que Socorro había tenido una hermana menor, Amparo, que había nacido con una deformidad en las piernas, similar a la de Esperanza. En aquella época, hace más de 40 años, los padres de Socorro habían intentado todo tipo de remedios sin éxito, y finalmente habían tomado la decisión de enviar a Amparo a un convento donde, según les dijeron, recibiría mejor cuidado. Pero Lucía había escuchado de su padre, años después, que en realidad lo que había sucedido es que Amparo había muerto a los pocos meses de estar en el convento, y que la familia había sospechado siempre que la muerte no había sido natural, que quizás las monjas, cansadas de cuidar a una niña que nunca mejoraría, la habían dejado morir de negligencia, o incluso la habían ayudado a morir. La familia nunca había investigado porque en aquellos tiempos uno no cuestionaba a la iglesia, pero la sospecha siempre había estado ahí. Lucía contaba esta historia con un tono casual, como si fuera un simple chisme familiar, sin darse cuenta del impacto que estaba teniendo en Refugio. Refugio sintió que todo comenzaba a encajar de una manera horrible y triste. Socorro no había sido simplemente una abuela desesperada que había intentado matar a su nieta en un momento de locura. Socorro había sido una niña que había visto a su propia hermana, también discapacitada, ser enviada lejos y morir en circunstancias sospechosas. Socorro había crecido con ese trauma, con esa pérdida, con la sospecha de que su hermana había sido asesinada porque era una carga. Y cuando había visto a Esperanza nacer con la misma condición, todo ese trauma reprimido durante décadas había resurgido. Socorro no había tratado de matar a Esperanza porque no la amara, sino precisamente porque la amaba, y no quería que sufriera el mismo destino que Amparo. Era una lógica retorcida, nacida del dolor y del trauma intergeneracional, pero era lógica al fin. Refugio no sabía si este conocimiento hacía las cosas mejor o peor. ¿Debía perdonar a su madre ahora que entendía de dónde venía su locura? ¿O eso no cambiaba nada? Esa noche, después de que Lucía se fue, Refugio le contó a Esperanza lo que había descubierto sobre la hermana de Socorro, sobre la tía Amparo, que nunca habían conocido. Esperanza escuchó en silencio, y cuando Refugio terminó, la niña dijo algo que demostró una sabiduría que iba más allá de sus años. Entonces abuela estaba tratando de salvarme, ¿no? A su manera pensó que me estaba salvando. Refugio asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor, creo que sí. Pero se equivocó. Se equivocó terriblemente. Esperanza reflexionó sobre esto por un momento y luego añadió, yo no quiero morir, mamá. No importa cómo sean mis piernas, yo quiero vivir. Quiero leer todos los libros del mundo. Quiero escribir cartas y ayudar a la gente. Quiero vivir. Refugio la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Su hija, a pesar de todo lo que había sufrido, había elegido la vida. Y esa elección, pensó Refugio, era más valiente que cualquier cosa que ella misma hubiera hecho jamás. Los años siguientes no fueron fáciles.
Pero Refugio y Esperanza sobrevivieron. En 1901, cuando Esperanza tenía 18 años, el padre Anselmo le consiguió un trabajo como asistente en la biblioteca del convento, un puesto que no requería estar de pie ni caminar largas distancias, y que permitía a Esperanza estar rodeada de los libros que tanto amaba. Refugio siguió lavando ropa hasta que su espalda finalmente cedió, y ya no pudo hacerlo más, momento en el cual fue Esperanza quien sostuvo económicamente a la familia con su trabajo en la biblioteca. Nunca se casó, como Socorro había predicho. Pero eso no significó que su vida careciera de propósito o de alegría. Se convirtió en una figura querida en el barrio, la niña tullida que había crecido para ser una mujer sabia y amable, que ayudaba a todos con sus cartas y su consejo. Refugio murió en 1910 a los 47 años, de una neumonía que no pudo superar. Esperanza cuidó de ella hasta el final, invirtiendo los roles, siendo ella ahora quien alimentaba y limpiaba a su madre postrada en cama. Cuando Refugio murió, Esperanza se quedó sola en la casa del Callejón del Cristo Negro, la misma casa donde había nacido, donde casi había muerto, donde había aprendido que la vida era algo por lo que valía la pena luchar, incluso cuando el mundo entero parecía estar diciendo que no merecías vivirla. Siguió trabajando en la biblioteca del convento hasta 1935, cuando tenía 52 años, y finalmente se retiró debido a la artritis que hacía que escribir fuera doloroso. Murió en 1943, a los 60 años, de causas naturales, rodeada por los vecinos que la habían conocido toda su vida, y que la habían visto transformarse de la niña discapacitada y digna de lástima en una mujer que había tallado su propio espacio en el mundo. La historia de Socorro, Refugio y Esperanza se convirtió en una de esas leyendas urbanas que circulan en los barrios viejos, contada en diferentes versiones, cada una añadiendo o quitando detalles según la sensibilidad del narrador. Algunos la cuentan como una historia de terror sobre una abuela loca que intentó ahogar a su nieta. Otros la cuentan como una historia trágica sobre una mujer rota por el trauma, que no supo cómo ayudar a su familia, y terminó destruyéndose a sí misma. Otros más la cuentan como una historia de redención sobre una niña, que sobrevivió a un intento de asesinato y creció para tener una vida plena, a pesar de sus limitaciones. Todas estas versiones son ciertas, y ninguna captura completamente la complejidad de lo que realmente sucedió en Veracruz en 1897. Lo que sí es cierto, y lo que permanece documentado en los escasos registros parroquiales y civiles que sobreviven de aquella época, es que Socorro Mendoza, partera y curandera, murió ahogada en el mar frente al malecón de Veracruz el 20 de julio de 1897, que su cuerpo fue encontrado 3 días después, y enterrado en el cementerio municipal, y que dejó atrás a una hija y a una nieta. Lo demás, los detalles íntimos del drama familiar, los pensamientos y motivaciones de cada una de las mujeres involucradas, se perdieron en el tiempo o fueron guardados celosamente por las personas que los conocieron y que decidieron que algunos secretos son mejor mantenidos en familia. Pero para quienes estudiamos estas historias, para quienes tratamos de entender los mecanismos del horror humano, más allá de fantasmas y monstruos sobrenaturales, el caso de Socorro y Esperanza ofrece lecciones inquietantes sobre los límites del amor, sobre cómo el trauma se transmite de generación en generación, sobre cómo la desesperación puede llevar incluso a las personas más dedicadas al cuidado de otros a cometer actos que nunca habrían imaginado posibles. Socorro Mendoza no era un monstruo. Era una mujer que había visto cosas terribles, que había perdido a personas que amaba, que había crecido en una sociedad que trataba la discapacidad como una maldición divina, y que en un momento de profunda crisis mental, tomó una decisión que consideró misericordiosa pero que era en realidad un reflejo de su propio dolor no sanado. El horror de esta historia no está en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano. Está en reconocer que cualquiera de nosotros, bajo circunstancias suficientemente extremas, podría tomar decisiones que en nuestro estado normal
consideraríamos impensables. Está en comprender que el amor y el daño no son opuestos, sino que pueden coexistir de maneras complicadas y dolorosas. Está en aceptar que las víctimas de trauma pueden convertirse en perpetradoras de trauma, no porque sean malas personas, sino porque el dolor no procesado encuentra formas de expresarse, a menudo destructivas. Y está, finalmente, en celebrar la resiliencia de personas como Esperanza, que a pesar de todo lo que sufrió eligió vivir, eligió encontrar significado y propósito, eligió no dejar que el intento de su abuela de acabar con su vida definiera quién era o qué podía llegar a ser. En el Veracruz de hoy, más de 120 años después de estos acontecimientos, ya no queda casi nada que conecte físicamente con aquella época. El barrio de La Huaca fue demolido y reconstruido varias veces. El Callejón del Cristo Negro ya no existe con ese nombre. Las casas de adobe fueron reemplazadas por construcciones de cemento. El malecón desde donde Socorro se arrojó al mar fue renovado y expandido, convertido en un paseo turístico. Pero la historia permanece, transmitida oralmente, recordada en fragmentos por los descendientes de quienes vivieron aquellos días, estudiada ocasionalmente por historiadores locales interesados en los aspectos más oscuros de la vida en el Porfiriato. Y quizás, solo quizás, el espíritu de Esperanza Mendoza, si tales cosas existen, puede finalmente descansar sabiendo que su historia no fue olvidada, que su lucha por vivir no fue en vano, y que su ejemplo de resiliencia continúa inspirando a quienes lo conocen. Porque al final, eso es lo que esta historia es. No solo un relato de horror sobre un intento de filicidio, sino también un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de sobrevivir y encontrar significado incluso en las circunstancias más brutales. Es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando el peso de la historia y del trauma parece aplastarnos, todavía podemos elegir la vida, todavía podemos elegir seguir adelante, todavía podemos elegir escribir nuestro propio final, en lugar de dejar que otros lo escriban por nosotros. Y en esa elección, en ese acto simple pero profundo de decidir vivir, reside una forma de heroísmo que ninguna historia de fantasmas o demonios podría jamás igualar.